Buenas, buenas, acá estamos de nuevo para recomendarles algunos vinilos más de mi colección. Y bueno, nada, o sea, siempre es mostrar y recomendar. No quiere decir que por eso van a salir todos a comprar lo que a mí me gusta. Yo les muestro lo que yo tengo, mi gusto musical, y después de ahí ustedes verán, lo pueden escuchar en Spotify, pueden decir si les gusta, si no les gusta y ver qué hacen. Así que nada, vamos con la introducción como siempre y después seguimos con los vinilos que les voy a mostrar. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de... tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vinilos que les quiero mostrar. Que corresponden también a mi colección, como siempre. Nadie me presta nada, ni nadie me regala nada. Vamos a arrancar con el primero, que es de un artista que ya en un video anterior, creo que en el que pasó anterior no, sino en el otro, ya mostré un vinilo que me gustaba mucho de él. Es Joe Walsh. Ahí está, Joe Walsh. Esta es la altura para que lo vean bien. Que está en un tanque de guerra por arriba de unas ruinas. ¿Cómo es? Se la laburó la tapa, ¿eh? Por un tanque de guerra ahí con todo el quilombo ese, la ciudad detrás. Joe Walsh ahí con su cara de loco característica. La parte de atrás. Está muy bueno este disco, sinceramente está muy bueno. Todo lo que hace Joe Walsh está bastante bien. Si, seamos realistas, el vinilo está 0 km. No tiene una raya, una fritura, una nada. Es del sello Elektra. Este vinilo creo yo que es del año 81. Sí, creo no, lo leí. Del año 81. Y muy recomendable, muy recomendable. Creo que es el que le sigue al que tiene Life Been Good, que es el otro que mostré, que es ese que está flotando abajo de una piscina. Lindo disco, creo que se consigue fácil también. Creo que lo he visto que se consigue fácil. Si van a alguna feria o alguna disquería de estas medias de las de antes, bueno, esa lo van a conseguir fácil. Me acabo de enterar que hace el 18 de marzo cerró de mis pagos de acá de Lomas de Zamora. Yo acá ahora vivo en Lanús, pero yo soy oriundo de Lomas de Zamora. Me acabo de enterar que cerró Don Disco, que alguna vez lo he nombrado en algún video, donde yo compraba mis discos y mis CDs cuando era más adolescente. Una pena, porque muchos de los de los discos que están acá se los compramos a esa gente. Estuvieron trabajando desde el año 60 y pico hasta el 2018. No sé si será que se cansaron, porque no creo que sea porque no hay auge de música, porque la música se sigue comprando. Volvió con todo, incluso hay vinilo. No sé si no se quiso meter en el tema de vinilos, no sé, porque yo no fui más últimamente, porque como me mudé. Pero bueno, o se cansó, o ya está grande y no tenía a quien dejarle a lo mejor a los hijos no les interesaba. Una pena, cerró Don Disco de Lomas de Zamora, pero bueno, no importa, seguiremos comprando en otro lado. Lamentablemente, gracias Don Disco por habernos nutrido de tanta música en todos estos años. Les voy a mostrar el segundo, que es un disco versión nacional de una banda muy buena, que tiene el tema La mujer del largo y fresco vestido negro, que con eso ya creo que el que la conoce tiene que saber quién es, que es Los Hollies. Este es un muy buen disco, Está un poquito pegado con cinta por acá porque es un disco muy baqueteado, porque era un disco que era de mi viejo y que lo tenía para pasar música bailable, en rock. Pues en esa época se bailaba rock, no se bailaba techno ni nada de eso. Y bueno, y estaba como bastante baqueteado. Yo le di una lavadita, lo pegué un poco, le mandé la cinta, que todo el mundo me dice, no le pongas cinta, es mejor arreglando con papel. Pará, yo no soy jepeto, no me voy a poner a arreglar la cosa, tan artesano no soy. Le mandé cinta scotch, a mí me chupa un huevo mientras el disco esté. Yo no me voy a andar haciendo el que tiene que estar, viste, no sé, arreglado por un encuadernador para que quede, ya fue. Está bien, para mí el disco está en condiciones, está perfecto.
Tienen ahí las marquitas de los temas que puso mi viejo que estaban buenos para patear rock, como hacían los muchachos que se pegaban con los talones en la nuca y levantaban polvo en la sociedad de fomento. El disco está en muy buen estado, que es lo que me interesa. A mí la tapa, si está más o menos, ya está. Y si está hecha mierda, hay lugares que se pueden mandar a imprimir y de última la mandé a imprimir. También va a saltar el coleccionista que te va a decir, sí, pero no es lo original. Y bueno, amigo, andá a buscar el original y listo. Yo no caigo en esa gilada. Yo vuelvo a repetir, y no quiero ofender a nadie, simplemente digo lo que yo pienso. O sea, si se pudo arreglar con cinta, se arregló con cinta. Mientras no sea cinta aisladora negra, para que le quede el cuadrito, ahí queda como el culo. Esta ni se ve, si yo no le decía no se dan cuenta. Así que nada, descaso vamos con el próximo, que es un disco que lo busqué un montón de tiempo. Lo busqué y no lo podía encontrar. Y resulta que tuve la suerte de encontrarlo y encima importado. Norteamericano. Impecable, que se lo compré un muchacho. ¿De dónde era el muchacho que fuimos ahí al almacén ese? Bueno, en Capital, no me acuerdo qué parte de Capital. Villa Crespo. Villa Crespo me parece, sí. Se lo compré un muchacho que lo saqué del club de coleccionistas de vinilo. Y nada, es un discazo hermoso. Grover Washington Jr. Winline. Es como para poner, parece música de telo. O sea, si me llegan a decir eso, no saben nada de música, ¿viste? Porque hubo uno que me dijo, parece música de telo. Mira, decía que no tenía una botella a mano, si se la partía por la cabeza. O sea, esto es un discazo, esto es música de calidad, de alto vuelo. Grover Washington Jr., bueno, es un músico terrible. Y yo lo compré por el tema Just the Two of Us, que lo canta en realidad. ¿Cómo? Ahora no me voy a poder acordar el nombre. Bueno, no importa. Si alguno se acuerda, o me acuerdo ahora yo en algún momento, a ver si está acá en el insert, porque esto tiene insert, tiene todo. Ahí lo tienen con esta foto hermosa. Acá atrás lo tiene que decir. Esperen, denme un segundo que lo voy a buscar. Porque yo lo sabía. Lo que pasa es que estoy viejo y me olvido de las cosas. El cantante Bill Withers. Bill Withers es el muchacho que canta Just the Two of Us. Lo deben conocer todos ese tema. Si no lo conocen, conózcanlo, porque vale la pena. Ganó un Grammy ese tema. Así que nada, este disco creo que ganó un Grammy. Discazo, la copita de vinito ahí atrás. El saxo con el vinito adelante. Hermoso, importado, un sonido. Si lo quieren poner así como música de tele, lo pueden poner también, porque la verdad que está agradable para hacer el amor. Así que nada, tenemos otro para presentarles, que algunos lo deben tener, otros no. A mí me gusta mucho Crosby, Stills & Nash, entonces me gustan también todos sus derivados, como Stephen Stills, que también he mostrado un disco en alguna pasada. Bueno, por supuesto David Crosby, Graham Nash, que ese es el que le voy a mostrar en este caso. Graham Nash en un disco del año 1980. Que se llama Tierra y Cielo, me parece. Sí, Tierra y Cielo. Earth and Sky, así en inglés, haciéndome el bananus. Un lindo disco, muy buen estado, con el insert. Ahí lo tienen a Graham Nash. Un cantante muy bueno. Esa banda es muy buena. Lo único que no tengo yo es de Crosby, Stills, Nash and Young. Tengo discos, pero de Neil Young no tengo ni uno. Es el que menos me gusta ese muchacho, no sé por qué no me gusta Neil Young. Sé que es un muy buen artista porque es muy reconocido, el disco está en muy buen estado. Tierra y Cielo, recomendado totalmente. Es lindo el disco, está muy bien presentado. Esto es una versión nacional, pero se escucha una maravilla. Hubo épocas acá en Argentina que los discos se grababan de muy buena calidad. No piensen solamente que los discos norteamericanos eran los únicos que sonaban bien. Sí, en algunos se nota. Sinceramente, el otro día me compré, yo no lo voy a mostrar porque yo ya lo mostré de los Doobie Brothers en otros videos, pero conseguí Minute by Minute con Mike Record. Lo conseguí en una versión importada 0 kilómetros, hermosa,
de época y me lo compré y lo tengo repetido. Tengo la Nacional y la importada. La Nacional la voy a vender, suena muy bien también. Pero bueno. Después tengo este disco que les voy a mostrar, que para mí fue toda una sorpresa, sinceramente. Esto es como una especie de rock, folk, como todo lo que había en esa época. Si vos te guías por la tapa del disco, y la verdad es para agarrarlo y para tirarlo por la ventana, porque no dice nada. Se llaman Gladstone. No sé si lo conocen, yo sinceramente no lo conocía. Lo conocía de ver el disco este entre los discos de mi viejo, pero nada más. Pero de verdad, se los recomiendo. Está muy bueno, muy buen disco, muy buen disco. Estos dos muchachos que tienen menos onda que bandera de chapa. Ahí está, menos onda que pelo de chino, pero bueno, buenísimo. Sinceramente es un disco que vale la pena. No sé si se consigue, porque viste, estos discos del año del ñaupa, del sello Prove. No sé si se dieron cuenta que los discos del sello Prove se suenan todos. No sé por qué, pero es un sello discográfico que sonaba muy bien y creo que he visto que alguna banda muy conocida grababa con este sello y es un sello que el sonido está muy bien cuidado. Discazo, de verdad, discazo. Como diría mi amigo Mike, tremendo. Espectacular. Lo quiero a Miguel. Miguel es un capo, porque gracias a él yo abrí el canal. Me dijo, gordo, vos tenés que abrirte un canal porque sos así como que te gusta hablar y no te callás ni abajo el agua. Entonces, abrilo, por favor. Habla un poquito más por ahí porque me tenés podrido hablándome por teléfono. Entonces, bueno, me descargo por acá. Y lo dejo un poco tranquilo a Mike. Vamos con el último. Vamos con el último y después vamos a hablar, no sé, de alguna cosa como siempre al final. El último es un disco Gatefold de, bueno, no tiene mucha presentación, ¿no? ¿Saben quién es? George Harrison. Lo pongo un poquito más adelante como me están apuntando allá. Lindo disco. George Harrison, este es un muy buen disco. Gatefold. Con George ahí en la mesa. Él en colores y lo demás en blanco y negro. Le sale humo de la cabeza al creador de esta foto. O sea, se mandó algo, una creación total. El símbolo del OM. Se ve que estaba en la época OM, el muchacho. ¿Viste estos detalles que una vez no mira? Pero ese es el símbolo del OM. Lo muestro más de cerca. Capaz que estaba haciéndose el budista o alguna historia de esa. Este disco tampoco lo lavé. Está con el insert. Tiene doble insert. Tiene un insert y esto de al lado que no sé qué es. No lo quiero sacar para no romperlo. Ah, mira, lo voy a sacar, esperen. Espero no romper un carajo. Está pegado. Si lo abrí. Ah, lo abro, sí, porque debe estar agarrado del culo. Ahí está. Genial. Bueno, miren esto. Es una especie de póster. En realidad, porque si sacamos esto, tiene el sobre de papel negro, que lo voy a cambiar por una bolsita. El disco igual está bien, está medio sucio, pero está bien. Este está todo despegado, pero los sobres de papel a mí no me gustan, no me agradan, porque rayan mucho los discos. Y tiene esta especie de insert con una hermosa ilustración, el símbolo del OM, y del otro lado todas las letras. Muy bien, muy bueno, está impecable. Pintura de Krishna, Arushna Varashmahashma, bueno, no sé, la verdad, es un idioma raro. De pedo que puedo hablar en castellano, no me voy a poner a hablar en árabe ahora. Así que nada, este es un muy buen disco, después lo voy a guardar bien porque me costó sacarlo, tengo que lavarlo y ponerle una bolsita interna, que es así tengo, por ahí. Las que me quedan son sin bolsas internas. Así que nada, esto fue todo por este video, mostrándoles algunos de mi colección. Podría mostrar ese que está ahí arriba. Esperen que me pasan uno más, que se los voy a mostrar porque es un disco curioso, de una banda que ustedes seguramente también conocen, porque esto lo conocen casi todo el mundo. Así la hacemos redonda, ¿no? Hacemos un extra con este video también. Y es la banda Steppenwolf. Hermosa esta tapa,
Está un poco rota. Acá, donde tengo el dedo. También le mandé cinta ahí a lo chamamé. Parte de atrás. La caripela de los muchachos. Y tiene... El disco este se llama Solo para Damas. Es Gatefold y tiene el auto con forma de tararira. Ahí, no sé si se ve bien. El auto con forma de tararira, solo para mujeres. Uno atrevido, estos muchachos. La verdad que no maleducado. Pero bueno, del sello Prove, de nuevo, como les decía. Se escucha genial, está muy bien. Este disco es un discazo. Es un discazo, esto es rock, esto es una maravilla. Steppenwolf del año 1972, el último vinilo que les mostraba. Ese lo tenía allá arriba colgado, me hice una especie de maderita como usan ahora todos los tiquismiquis, que le ponen una maderita con los vinilos ahí arriba como si fuesen cuadros. Bueno, yo me la hice yo. Ahí casé el agujerador, es un desastre. Así que nada, no hay mucho más que aportar para este video, no se me ocurre mucho más que decir. ¿Qué es lo que le quería comentar? Les quería comentar alguna cosa. Ah, con respecto a los baffles. Esta la voy a tirar, sí, la voy a tirar. Bueno, así hacemos 2 minutitos más de video y eso. Mucha gente me sigue hablando, a pesar de que los videos, viste, los corté un poco. Mucha gente me sigue hablando por Instagram, por mensaje, por WhatsApp, por Facebook. Y me preguntan mucho sobre equipos. Miren, yo sinceramente les puedo recomendar. Pero no he probado todos los equipos del mundo, ¿viste? Hay gente que me escribe y me dice, ah, no, porque, ¿qué opinás del Marantz 1632 valvular? La verdad que no lo tuve, ¿viste? Mucho no puedo opinar. Si hubiese tenido todos los equipos del mundo, hubiese sido el tipo más feliz del mundo, no estaría con esta cara de amargado que tengo. Pero realmente puedo opinar de lo que entiendo, de algo, ¿viste? Y me hablan mucho y me preguntan mucho sobre baffles. Y sobre baffles, bueno, más o menos puedo opinar porque sé más o menos cómo va el tema de los baffles y he probado bastantes baffles porque a mi viejo le encantaba armar un equipo y, viste, un día se caía con unos baffles. No, me los prestó Chingo. Y venía con los baffles de Chingo y los probaba en casa, viste, no me gusta, vamos a ver. Bueno, el rato venía y me decía, me prestó esto, no sé, Jorge. Y hasta que invocaba unos baffles que le gustaban. Y sí les puedo recomendar baffles. Eso puedo recomendarles, puedo decirles qué baffles van bien, qué baffles no van bien y eso. Pero me preguntan muchísimo y esto yo soy un poco reacio al asunto. Cuando me preguntan por los baffles columnita, esto que hay ahora, que son, no sé, estos baffles que son alargaditos, que tienen los 4 buffercitos así. Y que dicen, no, esto es lo mejor de lo mejor y suenan mejor que todos los baffles que vos podés tener, porque estos baffles de Trevia son una garcha, ¿viste? Son mejor los otros porque están precisamente ideados. Nada, mirá, la verdad, sinceramente, si vamos a comparar eso con un baffle de buena calidad de madera como esto, viejo, con cono de cartón, la calidad de sonido de esto, no me la comparen con eso porque sinceramente eso no me gusta. Y personalmente no me gusta, no quiero decir que no sirva para nada, ¿viste? Porque por ahí alguno de los que está mirando acá tiene de eso y va a decir, este gordo Gil que sabe. Bueno, mira, yo sinceramente he escuchado bastante y esos a mí no me convencen. Y es como lo mismo que cuando la gente que me pregunta, tengo ganas de cambiar mi equipo, de comprarme un equipo para escuchar música y me quiero comprar, hay un 5.1 Yamaha con los baffles 5... No, amigo, ya arrancaste mal. O sea, un 5.1 es para mirar películas. Es para ver el soldado Ryan como se cagan a tiro por atrás tuyo. No sé, para mirar Avatar como pasan volando con los pájaros de mentira eso. Pero no para escuchar música. Para escuchar música es estéreo. 5.1, no sé, ¿viste? ¿Qué me va a escuchar música en Dolby Atmos? Dejate joder. La música no está grabada así. La música está grabada en estéreo. Y listo, ¿viste? Salvo que sea algo especial que quieras escuchar, que te dijeron, no, porque esto está grabado para este formato, pero si por un disco te va a comprar un equipo 5.1, tampoco va la cosa. Entonces hay que entender que para escuchar en estéreo con un equipo hi-fi, de los que normalmente armamos nosotros, japoneses, viejos, equipos vintage, como le quieran llamar, esto yo le llamo viejo, otros le llaman vintage, van baffles de 3 vías,
¿viste? O alguno de rango extendido que suena bien, que tiene un rango extendido abajo y una vía más, o un Twitter. Pero boludeces de esto, ponerle a un equipo de esto, unos parlantitos larguitos, de esto que parecen una torrecita con 4000 buffercitos así, nada. Ya directamente le digo, no me pregunten boludeces porque no. No es ni de agrandado ni nada, pero no me gusta ni le voy a recomendar nunca nada de eso. ¿Viste? No sé las marcas yo, la verdad, porque ni siquiera me interesan esas marcas. Pero no están diseñadas para eso, muchachos, están diseñadas para otra cosa. Tal vez para un equipo high-end, que con un equipo high-end y un streaming de calidad, con un DAC de calidad y con esto de calidad, y si te desembolsaste, no sé, $10.000, capaz que puede ser que escuches con esos baffles bien. Pero con esto no, con esto va lo que le va. ¿Viste? Es más o menos, vos hermanás un equipo de esto con algo de su época. Si vas a poner esto con un baffle super moderno, no creo que tenga un buen sonido, no creo que llegue a un buen sonido. O sea, vas a desperdiciar la plata al pedo y no sirve. Así que nada, cortamos el video por hoy. Les mando un gran abrazo, gracias por bancarme, gracias por seguir. No se olviden, como siempre, de suscribirse, darle al like y a la campanita. Así seguimos creciendo, seguimos haciendo videos. Miren, volví porque la verdad que tuve un momento en que no estaba motivado para hacer nada. Cuando no estás motivado tampoco tiene gracia, ¿viste? Porque si voy a estar hablando para que ustedes me estén diciendo este boludo que dice, no tiene ningún sentido lo que está diciendo, lo está diciendo con menos gracia que... La onda es que ustedes se diviertan, que vean lindos discos y que bueno, que les sirva. Y si no les sirve, ya chupen. Así que nada, muchachos, nos vemos hasta la próxima.